Hermano William Becerra, está con nosotros para acercarnos con usted, hermano. Feliz sábado, hermanos. Bueno, ya hace bastantico yo como que ya me volví en el hijo pródigo, porque ya hace rato que no venía por acá ya soy de aquí, pero no había vuelto. Entonces me siento muy contento de poder volver aquí a la casa de la Lighthouse, a la iglesia. ¿Y qué? Hoy mi esposa no me pudo acompañar, está un poquito delicada. Yo no sé, estos climas como que nos cogen y nos dan duro, hay veces mucho calor, mucho frío, hay veces mucho de todo, mucho. Es una bendición muy grande para mí el poder estar aquí en este día especial, que es el Día del Señor, donde podemos nosotros recrearnos en su presencia con nuestros hermanos, apoyarnos unos a otros, como hemos estado estudiando lo que hablaba de la unidad, ¿cierto? Tratar de estar más unidos. Y una de las cosas que ha intentado hacer el enemigo últimamente es eso, es dividirnos. Y él sabe que cuando él divide puede vencer, pero en el nombre de Cristo Jesús nosotros podemos unirnos en Cristo y ser más fuertes que Él. Necesitamos orar mucho. En la misma Biblia dice que en estos tiempos, dice que los que gimen, lloran y gimen de día y de noche por las injusticias y las atrocidades que se hacen alrededor del mundo, ¿cierto? Los hijos de Dios debemos estar haciendo eso, de estar pidiéndole al Señor por todas aquellas cosas injustas que están pasando, pero además de ello, estamos viviendo un tiempo de preparación de gracia. Estamos todavía en tiempo de gracia, en el tiempo en que nosotros debemos utilizarlo, aprovecharlo para estudiar, prepararnos espiritualmente para poder pasar por los momentos difíciles, no solamente en los que vivimos ahorita en nuestra vida personal, familiar o laboral o social, sino en el tiempo que va a ir para el pueblo de Dios, que ya lo estamos viendo, como la iglesia está siendo atacada fuertemente por muchas razones. Bueno, hoy me apretaron la tuerca. Solo tengo 45 minutos para hablar, así que vamos a entrar en materia y vamos a pedir al Señor que sea Él quien dirija y pueda este alimento que nos traiga pueda satisfacer nuestra necesidad espiritual y también, ¿por qué no, la materia? Oremos, inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, nuevamente, Señor, elevamos nuestras alabanzas hacia ti, nuestra gratitud, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda honra, gloria y alabanza por tu amor y tu misericordia. Queremos pedirte nuevamente, Señor, que al abrir tu palabra podamos recibirla en nuestros corazones, que aparte de nosotros toda preocupación que tengamos, toda cosa que pueda interponerse entre tu palabra y nuestro corazón, que pueda tu Espíritu Santo trabajar en nosotros y podamos entender tu verdad y podamos ponerla en práctica, porque eso es lo que deseas tú, que podamos vivirla, para que por medio de nuestro testimonio en nuestras vidas demostrar que tú eres un Dios vivo, misericordioso y amoroso. Todo te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a responder inicialmente dos preguntas. Una, ¿ustedes saben por qué Dios o por qué debemos adorar a Dios? Vamos a hablar de la adoración. El tema se llama adorar al Creador, ¿ok? Entonces, la pregunta que nos hacemos inicialmente es ¿por qué debemos adorar a Dios? Lo pregunto porque muchas veces hay personas que no creen en Dios, que son ateos o de pronto algún otro tipo de creencias, y ellos dicen que Dios es un Dios egocentrista, que le gusta que lo adore, que pide adoración. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿por qué debemos adorar a Dios? A ver, ¿quién me dice qué cree usted por qué debemos adorar a Dios? Porque Él nos creó. Muy bien, porque Él es ¿qué? El creador. ¿Alguien más dijo algo más? Muy bien. Sí, bueno, esa es la respuesta. Porque Él es nuestro creador. Ahora, lo que dijo ella es algo importante, porque nos creó para adorarlo. Mire que
Mire que cuando nosotros fuimos creados, ustedes saben que en Génesis dice cómo fuimos creados, ¿cierto? Dice que fuimos formados del polvo de la tierra y Dios sopló en nosotros, ¿qué cosa? Aliento de vida. Entonces, en el aliento de vida hay muchas cosas que tenemos que son naturales. Por ejemplo, el deseo de vivir. Eso viene de parte de Dios. Cuando una persona está en muchas dificultades de muerte, buscamos la forma de sobrevivir, ¿cierto? O sea, siempre buscamos vivir. Eso es de Dios. El que busca la muerte es porque, ¿qué pasa? Que se ha alejado demasiado de Dios. O lo que ha traído la miseria el sufrimiento es el pecado que entró en el mundo hizo que el hombre se volviera miserable. Pero inicialmente cuando Dios puso su aliento en nosotros, puso eso, que todos los seres humanos, no importa si somos cristianos o no somos cristianos, el ser humano en sí tiene características de ¿quién? De Dios, que vinieron en su aliento, y una de ellas es el desear vivir. Por eso es que hay muchas personas que cuando desean suicidarse, no sé si ustedes lo han visto, desean suicidarse, les cuesta hacerlo. A muchas personas les cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente Dios es el dador de la vida. Ahora miren, otra cosa que está dentro de nosotros en el aliento de vida es la adoración. Miren, nosotros fuimos creados para adorar, pero pues claro, a raíz del pecado, el ser humano al separarse de Dios y al no conocer a Dios busca cualquier cosa. ¿Para qué? Para adorar. Por eso es que se han creado tantas creencias, por eso es que ustedes escuchan, por ejemplo, que los indígenas adoran los animales, el sol, la naturaleza, la madre, como hablan, la madre naturaleza, ¿cierto? Y no solo eso, es más, somos tan llevados a adorar que adoramos aún a otros hombres. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un culto religioso, pero por ejemplo en la política, ¿cuántas personas no adoran a algunos que son candidatos presidenciales o que son como reyes? ¿Cierto? Adoran. ¿Y cómo sabe uno que los adoran? Bueno, porque hasta se hacen matar por ellos, o pelean, o hacen lo que sea. Los artistas, ¿cuántos no se van allá? Bueno, no sé, no estoy hablándole a ustedes, yo sé que ustedes no, pero la mayoría de las personas se van a los conciertos a hacerse mayugar, a hacerse aplastar, a hacerse pegar por gritarle a una persona que canta muy bonito. Eso es que adoración. Nosotros en lo natural, en la forma natural como seres humanos tenemos eso, el de adorar, pero Dios nos creó para adorarlo ¿a quién? A Él. Y no porque Él fuera egocentrista y necesitara eso, sino porque en realidad, por lo que dijimos, porque Él nos ¿qué? Él nos creó. Ahora miren, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. En este capítulo está hablando de los 24 ancianos. Vamos a hablar desde el 10. Dice: los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas ante el trono y exclaman. Escuchen lo que ellos dicen: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú ¿qué? Creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Si los seres celestiales reconocen que Él es el creador y por esa razón dicen que Él es digno de adoración, entonces con mayor razón ¿quién? Nosotros, que estamos aquí, que somos viles mortales. Ahora, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente, que vamos a responder hoy. Y es, ¿qué es más importante en la adoración? ¿La forma o la sinceridad con que se haga? ¿Con el corazón o la manera como se adore? ¿Cuál de las dos es más importante para Dios? Según las escrituras, lo vamos a aprender hoy. Según las palabras de Dios, ¿qué es más importante? ¿Hacerlo de corazón o la manera como lo hagamos? De corazón. Muy bien, ¿quién dice de corazón? Tú, de corazón, ¿quién más? ¿Quién dice que la manera como se debe adorar es importante para Dios? ¿Alguno? ¿Más importante? Las dos. Bueno, muy bien.
Bueno, la respuesta exactamente son las dos, hermanos. Le voy a explicar algo. En la Biblia hay muchos pasajes que nos muestran que para Dios es muy importante la forma como se adora, pero definitivamente para tú adorar a Dios de la manera correcta, primero tienes que ¿qué? Conocerlo. Lógico, porque si tú no conoces a Dios, tú no vas a saber entonces qué es lo que a Él le gusta, ¿cierto que no? Entonces, cuando tú conoces a Dios, entonces luego que lo conoces, tú ahora sí lo adoras como Él sabe que lo es. Hay muchas historias en la Biblia que nos enseñan eso. Por ejemplo, tenemos la historia de Caín y Abel, que es muy clara, ¿cierto? Yo creo que ustedes ya lo han escuchado, ya han escuchado hablar de eso. Dios colocó una forma de sacrificio, de adoración, y entonces estaba Abel y estaba Caín. Y Abel yo les pregunto, ¿Abel y Caín fueron criados de la misma forma? Sí, porque eran los mismos padres, Adán y Eva, ¿cierto? Pero Abel entendió mejor lo que a Dios le agradaba, mientras que Caín se fue por otro lado, aunque él hacía algo que no era malo, tampoco que era, ¿cómo se llama? Cosechar la tierra, no era algo malo y a él le gustaba eso, pero a la hora de ir a adorar, a Abel se le había enseñado que debía hacer por medio de qué cosa, por medio de un sacrificio. Y nosotros todos entendemos cuando estudiamos la Biblia que por qué Dios fue que colocó como la forma de adorarlo un sacrificio. Sabemos eso, ¿por qué? Por la sangre. Muy bien, por la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay perdón de pecados. Ahora yo te pregunto a ti, ¿Caín sabía eso? Sí lo sabía. Sabía que la adoración a Dios era el sacrificio del cordero. Pero Caín dijo, pero yo le voy a dar a Dios lo que a mí más me gusta, porque yo sé que Él me lo va a aceptar. Yo te pregunto a ti, ¿Dios aceptó el sacrificio de Caín? La adoración de Caín. Ahora le pregunto, ¿por qué no? Si lo hizo de buena intención. Porque no era lo que estaba pidiendo. Porque no entraba en lo que Dios quería, en el plan, en el propósito de Dios. Y tampoco era la manera como Dios había mandado hacerlo y lo que le gustaba a Dios. Ahora miren, escuchen una cosa, hermanos. Cuando uno lee la historia de Caín, uno se da cuenta de que Caín en realidad no quiso rechazar a Dios completamente. Porque si Caín hubiese querido rechazar a Dios completamente, él no hubiera llevado nada. Hubiera dicho, no, yo no voy a llevarle a Dios, yo no quiero adorar a Dios, mejor dicho. Lo hubiera hecho. Pero no, él en eso dijo, a no ser que Dios se vaya a enojar, voy a llevarle algo. Voy a adorarlo con algo. Y él quiso llevar lo que él pensó que era bien para él. Pero a pesar de ello, no era lo que Dios había pedido. Y miren, hermanos, y eso sucede muchas veces. Yo no sé si ustedes esta historia que les estoy resumiendo, porque hay muchas más y vamos a centrarnos solamente en una. Es que cuando nosotros estudiamos esta historia nos parece como si estuviéramos viviéndola hoy. ¿Por qué? Porque Caín, cuando vio que Dios no le recibió la ofrenda que le ofreció, se sintió como ofendido, ¿cierto? Se sintió mal. Y entonces Dios le dijo, ¿por qué enmudeció tu rostro? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué te enojas? Si el pecado está allí a la puerta y te puede dominar, pero tú puedes ¿qué? Dominar el pecado. O sea que en ese momento él sintió celos porque Dios aceptó la adoración de Abel, pero no la de él. Y entonces se enojó. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cuál es el resultado de haberse enojado? Mató, entonces vino el pecado que cometió Caín, el de matar a su hermano. Hay otras historias como por ejemplo la de Naví de Adún, no me acuerdo los nombres muy bien, pero aquí están, esa Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Eran los hijos de Aarón. Y los hijos de Aarón servían en el santuario. Y entonces, una vez Nadab y Abiú decidieron quemar incienso en el lugar santo, pero ellos no lo hicieron como Dios había mandado que se debía hacer. ¿Qué fue lo que hicieron ellos?
Dice la escritura que ellos tomaron fuego, ¿qué cosa? Dice ahí dice que fuego extraño. Cogieron fuego extraño y fueron y encendieron el incienso en el lugar santo. ¿Qué sucedió con ellos? Murieron. Ahora, la pregunta es, pero Dios es un poco así como muy exigente. ¿Por qué si ellos cogieron fuego, qué diferencia hay entre un fuego que ellos cogieron y el fuego que Dios había mandado a hacer si tiene la misma característica? No, es que Dios había mandado que el fuego con el que se había encendido el holocausto en el lugar del atrio, ese fuego era el que se había destinado para quemar el incienso adentro. No otro fuego de ninguna otra parte. Y para Dios ese fuego era extraño, el que cogieron ellos. Y si ven, entonces, en estas dos historias podemos ver que para Dios es importante ¿qué cosa? La forma también cómo se debe adorar. Ahora, vamos a ir entonces ahora sí a la historia bueno, hay otras más historias, pero quiero referirme a estas. Primera de Reyes. No lo vamos a leer porque si lo leemos nos vamos a quedar, pero yo les voy a dar las referencias. Primero yo les voy a resumir la historia para que ustedes sepan de qué se trata. Primera de Reyes capítulo 12. La historia se encuentra en los capítulos 12 y 13 de Primera de Reyes. Y ahí está hablando acerca del rey Jeroboam. ¿Ok? Y yo les voy a contar. Jeroboam era el siervo de Salomón. Ya saben ustedes, Salomón, el rey de Israel, el rey de Judá, que era el hijo de David y que fue el sabio que estuvimos hablando esta mañana. Y entonces él tenía un siervo que se llamaba Jeroboam, y cuando él era siervo, Jeroboam era siervo de Salomón, había hecho todas las cosas muy bien, y como había sido dirigido por Salomón, pues se consideraba que era una persona que sabía muy bien cómo era todo el orden de las cosas, cómo se hacía todo. Cuando Salomón murió, en ese tiempo se dividió Israel en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Y en el reino de Judá estaba Jerusalén, ¿ok? Y en el otro reino, el de Israel, quedaron 10 tribus, o sea, se dividieron 10 tribus y 2 tribus en el otro reino, que era lo que se llamaba el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte estaba Judá, con la capital que era Jerusalén, y en el otro reino estaban los otros 10 reyes, los otros 10 tribus, las 10 tribus. Sucedió que Jeroboam tuvo un problema y tuvo que escapar, pero al tiempo tuvieron que buscar rey para el reino de Israel, y en ese entonces Jeroboam regresó. ¿Y saben qué sucedió? Que los 10 tribus decidieron poner a Jeroboam como rey de Israel. ¿Está bien? Entonces quedó Jeroboam como rey de Israel, y entonces en el reino de Judá quedó otro rey. Ahora escuchen, que fue el hijo de Salomón. Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, está bien, solamente quiero centrarme en lo de la adoración, porque aquí hay un mensaje muy importante con respecto a la adoración. Escuchen, Jeroboam sabía que una vez al año se tenía que ir ¿a dónde? A adorar, a Jerusalén. ¿Se acuerdan que en la época de Israel, a dónde se iba a adorar? En la época de la Pascua, ¿se acuerdan cuando Jesús también, a dónde todos iban en las fiestas? ¿A dónde iban a adorar? A Jerusalén. Entonces Jeroboam, como era de Israel, ahora rey, pensó, si yo dejo ir a mis súbditos a Jerusalén a adorar, puede ser que sean convencidos por ellos y se me vayan para allá. ¿Sabe qué decidió hacer Jeroboam? Decidió levantar 2 altares en Israel para que las personas no fueran hasta Jerusalén, sino que adorasen allí en esos altares, uno en Betel y otro en Dan. Y les dijo así, escuchen bien. ¿Y saben qué es lo que hizo? Hizo lo que hicieron los que salieron de Egipto. Colocó 2 becerros, porque tenían que ilustrar a Dios, o sea, ¿cómo hacer? Una especie de ídolo que representara a Dios. Hizo 2 becerros y puso uno en Betel y uno en Dan. Y les dijo, mira, le dijo lo mismo que le dijo a Aarón cuando se acuerdan cuando estaban en el Sinaí, que el pueblo pedía, que porque no volvía Moisés del monte.
y le dijeron, ya Moisés debe haber muerto, necesitamos un Dios a quien adorar, y les hizo un becerro ahí. Hizo lo mismo, dice, y le dijo, mirad, pueblo de Israel, aquí está vuestro Dios, y ya no tenéis que ir hasta allá, hasta Jerusalén. Y dice la escritura, allí donde estoy diciendo, que Jeroboam pecó contra Dios por haber hecho esto. Ahora, yo quiero leerles lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de lo que intentaba hacer Jeroboam con esta actitud, con esto que acabó de hacer, lo que quería hacer. Oigan bien, porque es que esto que estamos leyendo nosotros es lo que puede ser que nos suceda en nuestro pueblo en este momento. ¿Está bien? Escuchen, dice así: vano había sido el esfuerzo de Jeroboam por impartir solemnidad a la dedicación de un altar extraño. ¿Qué había tratado de hacer Jeroboam? Darle solemnidad a un altar que no era ¿qué? Que era ¿qué? Extraño, que no era que Dios no había mandado a hacer. Ahora escuchen lo que dice: cuyo respeto habría hecho despreciar el culto de Jehová en el templo de Jerusalén. O sea que eso había hecho que los que adoraban allí despreciaran lo que Dios había mandado hacer, que era adorar en Jerusalén. Sigue diciendo: el mensaje del profeta debiera haber inducido al rey de Israel a arrepentirse, porque Dios mandó un profeta. Dios mandó un profeta para decirle a él que estaba haciendo mal. Ahora miren, ¿saben otra cosa que hizo Jeroboam además de poner los altares? Fue al de los levitas. Ustedes saben quiénes son los levitas, ¿cierto? Los levitas es el pueblo escogido de Dios. ¿Para qué? Para servir en el santuario. O sea, eran los sacerdotes, que eran los que hacían los sacrificios y eran los que servían en los altares en Jerusalén. Entonces, como no iban a Jerusalén, porque ya les digo que no iban a ir a Jerusalén, entonces Jeroboam intentó convencer a los levitas, sacerdotes, que hicieran el servicio allí en esos altares. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué hicieron los levitas? Se negaron, completamente se negaron a hacer eso, porque ellos sabían que iba en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hizo Jeroboam? Cogió y nombró entre el pueblo, entre cualquiera, sacerdotes. Los nombró sacerdotes y los puso a hacer sacrificio en los altares que él había creado. Eso fue lo peor que pudo haber hecho, la blasfemia más grande que pudo haber hecho Jeroboam. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, ¿se acuerdan cuando Saúl y el profeta Samuel, que Saúl iba a ir a la batalla y entonces tenían que quemar el holocausto para que Dios los acompañara a la batalla? Y entonces Samuel se demoró y Saúl estaba ansioso porque quería rápido ir. ¿Y qué hizo Saúl? No se fue. ¿Qué hizo? Ofreció sacrificio por Samuel, por el sacerdote. No esperó a Samuel y ofreció sacrificio. ¿Usted cree que Dios dijo, no, ese es Saúl, el rey de Israel, no importa? ¿Pasó eso? No. Samuel, cuando llegó Samuel, le dijo lo que Dios le había dicho, que había hecho mal, el haber ofrecido sacrificio no teniendo la autoridad para hacerlo, porque solamente los sacerdotes podían hacerlo. Y después de eso, entonces, Dios habló a través de Samuel y lo sentenció. O sea, le dijo iba a morir, y en la batalla fue que Saúl murió. Así pasó con Jeroboam. Jeroboam fue mandado un profeta, y en el capítulo 3 está, por Dios, para que le dijera a Jeroboam que estaba haciendo mal. Y cuando el profeta le dijo que estaba haciendo mal, y como señal de que eso que te estoy diciendo es verdad, el altar se iba a partir en dos. Y en el momento que el profeta dijo eso, el altar se regó, las cenizas del altar se regaron en todo el suelo. ¿Y saben qué hizo Jeroboam? Extendió su mano para decirle al profeta que lo aprendieran, para que lo aprendiera y lo matara. ¿Y saben qué sucedió? Su mano quedó paralizada, extendida así.
Y apenas el rey se sintió asustado porque su mano no la podía volver hacia así, le pidió al profeta, por favor, pídele a Dios que me restablezca mi brazo. Y dice que Nabot, que creo que se llama Nabot, el profeta dice que oró a Dios y su mano volvió a ser restablecida. Pero a pesar de eso, él no se arrepintió de lo que había hecho. Hermanos, dice así, dice entonces que a pesar de que Jeroboam y el pueblo se había dejado llevar por ese rey y estaban haciendo adoración como Dios no le había mandado, Dios no los iba a dejar solos. Siempre Dios iba a mandar a alguien para amonestar y para decir a los reyes y al pueblo que no estaban haciendo ¿qué? Correctamente. Siempre lo hace. Y no solamente en este caso, ustedes se van a dar cuenta que en todos los casos en que Israel pecó y se volvió atrás de Dios, o sea, que dejó a Dios atrás y hizo cosas que no debían, siempre Dios en su amor y en su misericordia envió a alguien. Siempre mandó un profeta, mandó un patriarca, alguien para amonestar al pueblo para que se arrepintiera y volviese de sus caminos malos. Por eso en el Espíritu de Profecía dice así, dice acerca de eso, dice, el mensaje del profeta debiera haber inducido al rey de Israel a arrepentirse y a renunciar a sus malos propósitos, que desviaban al pueblo de la adoración que debía tributar al Dios verdadero. Pero el rey endureció su corazón y resolvió cumplir su propia voluntad. Cuando se celebró aquella fiesta en Betel, el corazón de los israelitas no se había endurecido por completo. Muchos eran todavía susceptibles a la influencia del Espíritu Santo. El Señor quería que aquellos que se deslizaban rápidamente hacia la apostasía fuesen detenidos en su carrera antes que fuese demasiado tarde. Dios quiere que nosotros muchas veces estamos andando en caminos así, caminos que Dios no ha dicho que andemos, y va a poner en nuestro camino personas, hermanos, o vamos a escuchar a través de cualquier medio como Dios nos habla de que lo que estamos haciendo no es correcto, y no lo hace para juzgarnos y criticarnos como muchas personas piensan de las personas que traen amonestación, sino porque nos ama por amor. Él enviaba a sus profetas por amor al pueblo, porque sabía que el pueblo se iba a corromper completamente si continuaba por esos caminos, como nos corromperemos nosotros si continuamos haciendo cosas que van en contra de su voluntad. Por eso, hermanos, debemos escuchar la palabra de Dios. Miren, hermanos, ¿se acuerdan cuando en Hebreos capítulo 4 dice, y cuando oyeres hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis vuestros corazones para que no muráis como vuestros padres que murieron ¿en qué? En el desierto. Y muchas veces nosotros escuchamos amonestaciones que el Señor envía para nuestras vidas, pero nosotros, a pesar de ello, queremos seguir viviendo la vida que nosotros queremos. Dice así, el Señor procura salvar, no destruir. Se deleita en rescatar a los pecadores. Dice Ezequías 33:11. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Mediante amonestaciones y súplicas ruega a los extraviados que cesen de obrar mal, para retornar a Él y vivir. Da a sus mensajeros escogidos una santa osadía, para que quienes la oigan teman y sean inducidos a arrepentirse. Con cuánta firmeza reprendió al rey el hombre de Dios, y esta firmeza era esencial, ya que de ninguna otra manera podían encararse los males existentes. Escuchen, este es un claro, pero bien claro ejemplo de cómo a Dios le importa la forma en que nosotros adoramos. Ahora, yo entiendo que muchas personas hoy en día dicen que no importa la forma sino el corazón, después de que seamos sinceros en nuestros corazones, que estamos adorando a Dios, no importa la forma como lo hagamos acá. Y por esa razón es que se han levantado muchas formas de adoración en día, aún dentro de nuestra iglesia. Podemos ver iglesias donde
no hay luces, es oscuro y solamente luces de colores o distillantes o cultos donde los hermanos cantan con música que es secular, pero con letras según cristianas. O sea, cogieron el mundo y lo trajeron a la iglesia. ¿Y qué es lo que dicen? No importa cómo adoremos, lo importante es que lo estamos haciendo ¿de qué? De corazón. Pero yo te digo una cosa, ¿no dice la Biblia que lo que tienes en tu corazón es lo que muestras en el exterior? De la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Ahora escúchame. Yo entiendo que muchas veces estas personas han dicho esto porque nosotros nos podemos ver muy tradicionales, muy bien vestidos y andamos en cosas que no debemos andar. Entonces hemos dado un mal ejemplo y por esa razón las personas se sienten justificadas, o sea, sienten que están justificadas para hacer lo contrario, tener un corazón dispuesto, pero hacer la adoración como deseo. Y no es exactamente así. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en el tiempo de Israel es que ellos también hicieron lo mismo, hicieron en el sentido de que ellos exteriormente parecían muy consagrados, ¿cierto? Israel parecía muy consagrados, pero su corazón estaba ¿dónde? En otras cosas, estaban adorando otras cosas. Por eso es que cuando Jesús les habló a los fariseos y a los escribas, les dijo, vosotros sois sepulcros que blanqueados, porque por fuera son todos bonitos, pero por dentro son llenos de huesos de muerto. Y eso pasaba, o sea, puede suceder. Por eso es que yo les digo a ustedes, hermanos, es importante las dos cosas. Hacer la adoración con corazones sinceros a Dios y exteriorizar esa sinceridad en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, en tu forma de adorar. Esa es la forma como se debe. Ahora, ¿cuál es la otra manera en la Biblia que nos habla acerca de eso, de la adoración verdadera? En Juan capítulo, bueno, esa historia también nosotros ya la conocemos, no necesitamos estudiarla, o sea, leerla completamente, pero vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 22 al 24. Del 22 al 24 está la historia. ¿Qué habla ahí? ¿Acerca de qué? De la mujer samaritana, ¿cierto que sí? La mujer samaritana, en Juan capítulo 4, van a darse cuenta que entonces Dios nos enseña que es también importante adorar en espíritu y en verdad. Vamos a leer 4, 22 al 24. Dice así, escuchen. Del 21, vamos a leer desde el 21. Jesús declaró a la mujer samaritana, dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén ¿qué? Adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que ¿qué? Lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que ¿qué? El Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ahora escuchen. Hay dos cosas que vamos a tomar nomás de estos textos. Dos cosas. Una, Jesús le dijo a la mujer samaritana que ellos adoraban lo que no ¿qué? Lo que no sabían. ¿Por qué Jesús le dijo que adoraban lo que no sabían? Porque los samaritanos decían que se debía adorar allá en Samaria, pero los judíos decían que se debía adorar ¿en dónde? En Jerusalén. O sea, era lo mismo que pasaba en Jeroboam. Había llegado hasta allá. Se quedaron adorando en otro templo, mientras que Dios había mandado que tenía que ser ¿en dónde? En Jerusalén. Y por eso mismo se separaron los hermanos, que eran samaritanos y judíos, se separaron. Había problemas entre ellos. Solo por eso, porque uno decía, pero ¿quién tenía la razón? ¿Quiénes tenían la razón? Los judíos, porque Jesús dice, nosotros adoramos lo que ¿qué? Lo que sabemos, porque ¿de dónde viene la salvación? De los judíos.
Porque, hermanos, ¿por qué por qué Dios mandaba que se adorara en Jerusalén? ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo, ¿cierto? ¿Y qué representaba el templo? ¿Qué representaba? ¿Qué se hacía en el templo? Sacrificios. ¿Qué representaba todo el sistema de sacrificios? Cristo Jesús. ¿No representaba a Cristo Jesús? Entonces, si tú no ibas al templo a adorar y a hacer el sacrificio, tú entonces no estabas aceptando el plan de salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, si lo hacías en otro lado, pues hacías cualquier cosa que tú creías que era correcto. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que ¿qué? ¿Lo que qué? Lo que no saben. Yo te pregunto ahora, hoy en día, hay personas, no voy a hablar de afuera porque ya sabemos, pero dentro de nuestra iglesia, que adoran lo que no saben. ¿Ustedes creen que adoran lo que no saben? Sí, hermano. Estamos adorando lo que no saben. ¿Por qué no sabemos? Porque no queremos saber. Porque está todo dicho, hermanos. Está en el espíritu de profecía, está en la Biblia, cómo Dios quiere recibir la oración. Pero no queremos ser llevados por la emoción. Si el culto no está lleno de cosas que nos muevan las emociones, es un culto aburrido. No queremos saber de eso. Ahora escuchen, dice: vendrá el día y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿en qué? En espíritu y verdad. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Quiere decir que Él era el que venía a poner la verdadera adoración. Cuando Él iba a morir, a sacrificarse y a resucitar, entonces ahora todos, no solamente los judíos, sino todo el mundo iba a poder adorar ¿en qué? En espíritu y en verdad, o sea, en el lugar donde ellos estén, pero en la forma correcta, sincera. Miren, hermanos, yo les voy a leer aquí. Escuchen lo que dice, porque es algo que es muy importante para nosotros tenerlo en cuenta, porque es lo que nos sucede ahora a nosotros cuando nosotros nos acostumbramos a adoraciones que son de emociones. Escuchen, verá, dice así. Escuchen, los avivamientos, escuchen bien, esto se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 457. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y lo extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que cuando se te presenta a ti la palabra de Dios como está ahí, como está escrita, a ti te parece aburrida y sin sentido. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste a que tienes que sentir algo en el corazón de emoción, que te excite, que te emocione, que te haga sentir o alegre o triste o movido por un lado como por otro. Pero cuando se te enseña que la palabra de Dios es de que tú la escudriñes, de que tú la estudies y la entiendas, se te hace algo pesado y dices y piensas creer que no eres capaz de comprender. Cuando Dios creó la palabra, la Biblia fue creada de una forma sencilla y simple para que cualquiera pueda comprender. Escuchen, sigue diciendo, ya voy a terminar con eso, porque no entré en la parte de la profecía, pero hay una profecía para nosotros ahora, y ya se me fue el tiempo. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales de la iglesia, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente.
Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, acercarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Yo no sé si usted ha escuchado últimamente, pero hay iglesias evangélicas y aún católicas que iglesias completas han aceptado la verdad del sábado y se han convertido a la iglesia adventista. No sé si han visto los videos, pero ahí en internet aparece. Muchos conocerán la verdad y ellos aceptarán esa verdad y empezarán a guardarla. Pero igualmente habrá muchos que estamos dentro de la iglesia que no queremos escuchar, que no queremos hacer y vamos a ser zarandeados si no nos asimos de la palabra de Dios. Mire, hermanos, en Apocalipsis capítulo 14 está el mensaje del primer ángel, ¿cierto que sí? Y el mensaje del primer ángel dice: oí otro ángel volando por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, pueblo, tribu y lengua, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos. O sea, que dice adorad a aquel que es Dios como que hizo, como creador. En el tiempo del fin, en el tiempo que estamos viviendo, van a haber dos grupos. Y esos dos grupos van a ser separados precisamente en este tiempo por la forma de adorar. Unos van a adorar al Creador y al sello y al día que Él instituyó. Y otros van a adorar a la bestia y a su imagen. Y van a adorar un día falso, un día que Dios no instituyó y que instituyó la bestia. Esos dos grupos van a demostrar a quiénes son fieles. Por eso entonces ahí dice que hay aquel que adora a la imagen de la bestia y al número de su nombre, porque también beberá del cáliz preparado sin misericordia para aquellos que no obedecieron la ley de Dios. Hermanos, yo solamente quiero decirte esta mañana que una de las maneras como nosotros podemos acercarnos a Dios es haciendo un autoexamen, examinándonos a nosotros mismos inicialmente y ser sinceros con nosotros mismos. Y cuando nosotros entonces entendamos nuestra condición, entonces vamos a sentir el deseo de acercarnos a Él para pedirle que nos ayude, en nuestras debilidades, y de esa manera entonces poder ser fuertes y poder pasar por el medio de estas dificultades que podemos estar pasando en el sentido de los engaños que se están presentando en estos momentos en el mundo. En la Biblia dice que si fuere posible, aún los escogidos serán engañados. Pero Dios dio la promesa, escuchen hermanos, Dios dio la promesa de que no importa por dónde pasemos, por valle de muerte, por pestilencias, por enfermedades, por sufrimientos, porque yo sé que en este momento hay muchas personas que están sufriendo, pero Él prometió que estaría con nosotros. Él no nos va a sacar, no nos va a evitar pasar por eso, nos va a dejar pasar por eso porque es parte de nuestra preparación, pero Él nos va a ayudar a pasar a través de eso. Él va a estar con nosotros. Y dice 1 Corintios 10, no me acuerdo el versículo, dice porque Dios no probará más de lo que podamos
resistir, aguantar. Y aún con la misma prueba dará ¿qué cosa? La salida. Dará la salida. ¿Creemos en eso, hermanos? ¿Creemos que Dios nos va a ayudar a pasar la prueba y nos va a enseñar mientras nosotros le adoremos de corazón y lo expresemos de forma correcta en la iglesia y en nuestros hogares? Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, hermano Williams, por su mensaje, Señor, por su corazón, por su bendición, su ministerio. Ahora nos ponemos de pie, hermanos, para ir a final. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Dios sin igual, para siempre reinará. Su Oremos. Padre, agradecidos, Señor, estamos contigo y no vamos a cansar, Señor, de agradecerte por todas las bendiciones tan grandes que tú nos ofreces, el darnos la vida, la salud, el permitirnos, Señor, todavía venir a tu casa de oración, a reunirnos y escuchar tu palabra, el por compartir con nuestros hermanos. Estamos agradecidos porque sabemos que en nuestra experiencia espiritual, Señor, tú nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable. Nos ofreciste, Señor, muchas cosas que nosotros no conocíamos. Nos ofreciste salvación y vida eterna. Y queremos, Señor, reafirmarnos en ese camino que tú trazaste desde que te conocí. Queremos, Señor, decirte que queremos consagrarnos a ti completamente, cada día. Queremos colocar cada día en tus manos, Señor, de nuestra vida. Tú sabes, Señor, las necesidades que tenemos. Tú conoces a tu pueblo, tú conoces nuestros corazones. Y sabes, Señor, las dificultades que podamos tener, los sufrimientos por los que estemos pasando, las enfermedades posiblemente de algunos que están padeciendo. Pero hemos conocido al Dios que todo lo puede, que todo, Señor, lo cura, que todo lo soluciona. Y en ti hemos puesto nuestra confianza porque sabemos que eres un Dios vivo y verdadero. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestros seres queridos, también a nuestros hijos, a nuestros esposos y esposas, a nuestros familiares que de pronto algunos no conocen mucho. Que tú puedas, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, influir en sus corazones. Y que algún día, no muy lejano, Señor, podamos estar juntos, reunidos, alabándote y glorificando tu santo nombre. Tú eres digno, Señor, de toda oración y alabanza, porque tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos. Tú eres nuestro Creador y te alabaremos por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.